Bienvenidos al podcast de You Trading, el portal con el mejor contenido para traders. Bienvenidos oyentes a otro emocionante episodio de La Esquina del Trader. Soy Catalina Velázquez y estaré acompañándolos en esta temporada. En este nuevo episodio continuaremos explorando cómo los ETFs han revolucionado la forma en que los inversores acceden a los mercados financieros. Estas herramientas ofrecen una amplia gama de oportunidades de inversión con una simplicidad y eficiencia sin precedentes. Para enriquecer nuestra discusión nos acompañará el señor Luis Ángel Hernández Bernia, fundador de Salud Financiera. Luis Ángel es graduado en ADEMAS Derecho y certificado en la MFIA por el Instituto BME y ha obtenido el nivel IPAS del CFA. Bienvenido, Luis Ángel. Muchísimas gracias, Catalina, y a toda tu audiencia por la invitación a este podcast, y espero compartir durante unos minutos todos los conocimientos que tengo acerca de esta materia de los ETFs y también de educación financiera sobre la indexación. Luis Ángel, cuéntanos qué ventajas específicas ofrecen los ETFs en comparación con otras clases de activos y cómo pueden los inversores maximizar su potencial de rentabilidad y diversificación mediante el uso estratégico de ETFs. Los ETFs, su principal ventaja son los costes. Esto hay que entenderlo. En los ETFs de gestión indexada, lo que nos va a ofrecer es tener la exposición a una clase de activos que nosotros mismos, por nuestra cuenta, nos costaría muchísimo dinero o muchísimo capital poder invertir. Por ejemplo, con un ETF de renta fija yo puedo estar invirtiendo en bonos que si fuera a hacerlo por mi cuenta tendría que tener $100,000 de nominal para poder comprarme un bono, mientras que yo con un ETF de renta fija puedo tener exposición a toda esa clase de activos, quizás pagando solo un 0,1% de gestión anual más lo que me cobre mi broker, que esto es importante tenerlo en cuenta. Cada operación que yo haga en el broker de compra y venta del ETF generalmente también me van a cobrar sobre el mismo. Entonces nos permite de una forma muy sencilla, muy rápida y muy fácil tener exposición a este tipo de activos, y es una inversión líquida. ¿A qué me refiero con una inversión líquida? Que si yo mañana necesito el dinero, pues vendo mi ETF y tengo el dinero en mi cuenta. Quizás en determinados países la inversión en otros vehículos muy parecidos, como puede ser los fondos mutuos o los fondos de inversión que invierten un poco en más capital riesgo y demás, pueden tener unos plazos de devolución del dinero mucho más amplios, y esto nos da la exposición a estar en el mercado, pero con la facilidad de que mientras que sea de lunes a viernes y las bolsas estén abiertas, pueda recuperar mi dinero muy rápidamente en ese sentido. Para mí, esa es un poco la manera más sencilla de utilizar y sacarle ventaja para maximizar el potencial de rentabilidad que tienen estos productos. Y luego, no operes, no intentes aplicar. Los ETFs no están pensados, o al menos desde mi punto de vista, para estar haciendo grandes estrategias muy activas de compra, vendo, compra, vendo, compra, vendo. No, para mí no ese es el objetivo de los ETFs. Los ETFs tienen que estar para el core de exposición a tu cartera, y en ese sentido para evitar y minimizar los costes. Si tú utilizas los ETFs para estar comprando y vendiendo todo el día, al final con el spread vas a sufrir un gran problema de costes acumulados, y no están diseñados para eso, y hay otros productos, creo, que quizás pueden ser más eficientes en ese sentido. Entonces es una de las vías, yo creo, más fáciles para tener una exposición al mercado, una vía muy barata, y para mí esa es la principal ventaja que tiene. Los ETFs de gestión activa se complejizan. ¿Por qué? Porque ahí sí es verdad que esos ETFs buscan de una forma muy barata batir a los índices, pero vuelven a entrar en el problema que tienen los fondos de inversión, que también, o los fondos mutuos, que no muy pocos baten a los índices en ese sentido. Entonces son un producto quizás más nuevo, que el más conocido quizás de ETFs de gestión activa son los ETFs de ARK, de Katie Wood, pero ya veis lo difícil que ha sido para ella incluso mantener una rentabilidad sostenida por encima de los índices en el tiempo, y las grandes fluctuaciones y la volatilidad que tiene. Entonces, como conclusión, yo utilizaría los ETFs para maximizar mi rentabilidad, siempre con una inversión muy pasiva, solo aportaciones periódicas en ese sentido, y una asignación de carteras y un rebalanceo que quizás lo haga una vez al año o cada cierre de semestre para equilibrar los pesos que quiero darle en mi cartera. ¿Cómo pueden los inversores navegar por la amplia gama de opciones de ETF disponibles en el mercado para identificar aquellas que se alineen mejor con sus objetivos de inversión y sobre todo con la tolerancia al riesgo?
Hay que tener en cuenta que los ETFs cotizan en muchos mercados. Los dos mercados principales donde se cotizan los ETFs son Estados Unidos y algunas bolsas europeas. Luego, algunas bolsas locales, por ejemplo, en el mercado global colombiano, se pueden encontrar algunos productos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, en el broker que yo utilizo o en los brokers que tengo acceso, qué productos tenemos disponibles y no confundir con los derivados que invierten en ETFs. Yo aquí solo me refiero a los ETFs puros y duros, como se dice, los que podemos invertir directamente en ellos. Entonces, evidentemente, cuando entras a la plataforma, pues imaginar si entro a un broker y tiene todo el mercado norteamericano, me voy a encontrar más de 3.000 ETFs. Entonces, yo lo que haría siempre es segmentar, ¿vale? ¿Qué voy a buscar? Un ETF de renta variable norteamericana. ¿Y qué filtros utilizaría? Oye, ¿qué ETFs de renta variable norteamericana tienen más patrimonio bajo gestión? Porque significa que estos ETFs, al tener tanto volumen de patrimonio bajo gestión, generalmente van a ser los más baratos. Pues buscaría eso, haría ese filtro, buscaría gestoras muy conocidas y a partir de ahí seleccionaría el índice bursátil que yo quiero replicar, es decir, porque no se parece en nada el Russell 2000, que está centrado en pequeñas compañías norteamericanas, de lo que es el Nasdaq 100, tienen distinto. Entonces yo tengo que tener claro, vale, todos son renta variable norteamericana, pero no todos invierten en lo mismo. Entonces es importante tener definido qué índice bursátil yo quiero y luego busco el producto. Siempre casa conocida, mayor patrimonio bajo gestión y el más barato. Y evitar, los ETFs los nombres tienen que estar muy tasados. Entonces, cuando no entendáis el nombre de un ETF, a pesar de que ponga SP500, no significa que simplemente replica el SP500, puede ser una estrategia sobre el SP500. Entonces, cuando no entendáis el nombre de un ETF, lo mejor es consultar o a tu asesor financiero o consultar en un foro o preguntar a alguien de confianza o llegar a Twitter, ponerle la consulta, porque puedes estar llevándote una equivocación e invirtiendo en un producto que, aunque tengas referenciado a ese índice, no esté replicando como tal ese índice, sino que puedes replicar algún subconjunto de ese índice o algunas de las características. Esa es una de las cosas que enseño, y una de las preguntas más frecuentes es que cuando me llegan y me preguntan, Luis, es que este ETF no entiendo qué hace y yo quiero invertir en el SP500, y le digo, igual, pues este ETF no es, ¿vale? Tenemos que buscar otro que tenga unas características similares, y para eso siempre hay que leer los folletos. Entonces, yo siempre intento explicarle a mis alumnos que el 1% del tiempo que te costó ganar tu dinero, al menos dedícaselo a estudiar en dónde lo vas a invertir. Y estudiar en dónde lo vas a invertir, una de las partes es leerte los folletos. En este caso, los ETF son sencillitos, son de 1 o 2 páginas y puedes entender rápidamente en qué están invirtiendo. Entonces, para mí, una de las cosas es, entra a tu broker, pero ya con la idea de en qué quieres invertir, selecciona, y si no sabes, antes de poner tu dinero, pregunta y no desesperes si se tarda un poco, 2 horas y demás. La oportunidad es en bolsa, esto de pensar de que por 2 horas que voy a esperar a que alguien me responda, se me va a ir la oportunidad histórica de invertir. Esto no ocurre realmente. Entonces, tener paciencia antes de invertir en un producto que quizás no conocéis. Y para terminar, Luis Ángel, esta segunda parte, ¿cuáles son algunos ejemplos concretos de ETFs que han demostrado ser particularmente exitosos en términos de rendimiento y estabilidad? ¿Y qué lecciones podemos extraer de su desempeño para informar nuestras decisiones de inversión en un futuro? Los ETFs más exitosos casi han sido los primeros que se lanzaron al mercado. El SPY, es decir, el ETF de SPDR que replica el comportamiento del SP500, fue el primero que se lanzó en Estados Unidos en 1993. Es hoy en día el ETF con mayor activos bajo gestión, la mayor patrimonio que tiene un ETF bajo gestión. Son varios billones bajo gestión que tiene este ETF, y realmente ha sido el primero. Luego Vanguard aquí también ha tenido muchos productos de éxito, por ejemplo el VOO, que es su ETF para replicar el SP500, el VTI, que es el Vanguard Total Stock Market Index, que replica todo el comportamiento del mercado bursátil, y luego el VIX también es muy famoso porque es un ETF que busca empresas que tengan una apreciación del dividendo, es decir, de dividendos crecientes. Esos son ETFs realmente que han sido muy rentables y muy buscados por los inversores. Luego, no podemos olvidar los ETFs que replican el comportamiento de índices bursátiles globales, como todos los ETFs relacionados al MSCI World o al MSCI AGWI. Generalmente aquí los de iShares son los más conocidos. Las 10 primeras son un mercado realmente muy, muy atractivo que ha ganado muchísimo, y hoy se invierte, hay más dinero fluyendo hacia la gestión indexada que el dinero que hay en la gestión activa, a pesar de los años de diferencia que llevan en el mercado. Son cada vez productos más exitosos, y, por ejemplo, hay que destacar los ETFs lanzados en el mercado norteamericano de Bitcoin han roto casi todos los récords de captación de patrimonio
en poco tiempo y realmente muestra el apetito que había por tener un producto de este estilo para tener acceso a uno de los subyacentes quizás que más querían los usuarios, pero sin exponerse tanto al trading de derivados sobre Bitcoin como a la exposición de las exchanges, que muchas de ellas lamentablemente no han encontrado un soporte regulatorio que dé seguridad para los inversores institucionales. Pues los ETFs estos ETFs del Bitcoin han sido quizás también el producto de moda y una revolución también dentro del mercado de los ETFs al captar tanto patrimonio y tener una lucha de más de 10 emisoras de ETFs lanzando productos sobre el mismo subyacente al mismo tiempo y que existiese casi mercado para todos. Esto es un poco quizás los más interesantes que os puedo destacar. Realmente siempre sobre los índices más conocidos generalmente tienen los ETFs más conocidos. Es muy difícil que un ETF triunfe si no tiene un subyacente que sea muy conocido y por eso quizás este ETF de gestión activa de Katie Wood, los de ARK, fueron muy populares, pero como mismo tuvieron su punto de ola, al luego tener resultados mediocres y no estar basados en un índice, pues han tenido el problema de que han tenido muchísimas salidas de fondos. Muchas gracias, Luis Ángel, por compartir este tema tan enriquecedor con nosotros. Agradecemos tu aceptación de la invitación y es un verdadero placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, Catalina, por invitarme a este podcast. Espero que tu audiencia y todos los seguidores del podcast hayan aprendido más acerca del mundo de los ETFs. Es algo muy desconocido, tiene muchísimas aristas que quizás darían para varios programas. Espero que os hayáis quedado con la amiguita para ir aprendiendo y hay muchísimo material en internet y ya sabéis, estaré encantado de recibir vuestras preguntas en los comentarios que podéis dejar en el canal de YouTube acerca de este producto de inversión y espero que en próximos programas también pueda estar invitado también para seguir divulgando acerca de educación financiera y del proyecto Salud Financiera. Muchísimas gracias y espero que hayáis disfrutado y nos vemos en un próximo episodio.